y a su pueblo. Dele fuertes aplausos al Señor, fuerte, 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 fuerte. Dele gloria, dele honra, dele alabanza, dele gloria que vive, que reina para siempre. Él está aquí en este lugar, Él se está paseando en este lugar. Hay algo precioso, hay algo inconfundible, hay algo diferente, algo está pasando. No le dejes de aplaudir al Señor, dele fuerte, 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 fuerte ese aplauso. Haga algo en esta noche, que algo se rompa, algo se está rompiendo, algo se está rompiendo, algo está pasando. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso, fuerte. Dele gloria, dele honra. Dios quiere escuchar su alabanza, Dios quiere escuchar su adoración, Dios quiere escuchar su alabanza, su gratitud. Dice que Él va a venir a buscar a aquellos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dele fuertes aplausos al Señor, fuerte, fuerte. Dele gloria, dele honra. Aleluya. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Él está aquí en este día. Amén. Él está acá. Aleluya. Dice su espíritu, dice su palabra, donde están dos o tres, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Es su nombre. Gloria. Es su nombre. Gloria. Que vive. Cristo. Es su pueblo. Denle fuertes aplausos al Señor. Aleluya. Porque su presencia está aquí en este lugar. Aleluya. Y dice su palabra, donde está el Espíritu, allí hay libertad para adorar, para alabar, para Amén. glorificar, para exaltar su nombre. Es su nombre. Gloria. Que vive. Es su pueblo. Y el salmista David decía: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Yo me alegro por venir a su casa y a su nombre. Aleluya. Usted se alegra. Y a su nombre. Denle fuertes aplausos al Señor. Aleluya. ¿Sabe qué importante que poder estar en su casa y a su nombre? Amén. Es un privilegio de Dios que nosotros podamos estar acá en este día y a su nombre. Amén. Porque Él hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Ni sus caminos ni mis caminos son como los caminos del Señor, y a su nombre. Y a su nombre. Quizá otros, por ahí decía el pastor al principio de la reunión, otros se quedaron, y a su nombre. Pero nosotros pudimos llegar. Amén. Otros se quedaron quizás porque jugaba River, porque jugaba Boca, porque estaba el clásico de Boca y Central, y a su nombre. Pero yo dije, me voy a ir a ver al clásico, y a su nombre. Por eso me vine a la iglesia, donde Satanás se quiere manifestar contra el Señor, y a su nombre. Porque acá está la hinchada de Cristo. Denle fuertes aplausos al Señor. El que vive, el que reina para siempre. A su nombre. Yo me vine con la casaca puesta, no sé si ustedes, pero la casaca de Jesucristo, la de la cruz, a su nombre. Denle fuertes aplausos al Señor. A su nombre. ¿Quién vive? Y a su pueblo. Ese aplauso al Señor, es su nombre. Usted sabe que cuando usted hace algo, Dios también hace algo. Amén. Si usted se queda sentado, Dios no puede hacer nada, y a su nombre. Dios se mueve cuando nosotros nos movemos, es su nombre, y a su nombre. Dios hace cuando sus hijos hacen, y a su nombre. Si Amén. Dios avanza. Si usted se queda, Dios se queda, y a su nombre. Pero Dios no llamó a una iglesia que esté estancada, una iglesia que esté plantada, sino una iglesia que se mueva, que viva de gloria en gloria, de poder en poder, y de triunfo en triunfo, y a su nombre. Denle fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Y a su nombre. Porque en su nombre somos más que vencedores. Amén. Y a su nombre. Dios no nos llamó para que nosotros vivamos de derrota en derrota, en su nombre. Sino para que Él nos sacó para que vivamos de victoria en victoria, y a su nombre. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y si alguno está derrotado, debe ser que... Y a su nombre. Amén. Por eso hay que conectarse siempre con el Espíritu Santo, y a su nombre. Como decía el pastor, siempre hay una palabra que va a hacer que ese fuego que se está apagando se encienda, y a su nombre. Y a su nombre. Y si se está apagando, hay que comenzar a mover los pisones para que ese Amén. fuego se pueda encender, y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su pueblo. Este es el tiempo donde la iglesia no se tiene que quedar dormida. ¿Sabe por qué? Porque la venida del Señor está cerca, y a su nombre. Y sabe que parece que hay algunos que se están quedando dormidos, y a su nombre. Aleluya. Amén.
Había uno, dice, que estaba medio dormido. Y el pastor dice, en ese momento que estaba predicando, dice, a veces hay que la vaca vuela. Y él dice, amén, dice, y a su nombre. ¿Ah? No todo es amén. Amén. Por eso hay que estar atento. Amén. Dice que Él va a venir en un abrir y un cerrar de ojos. Amén. Dice que su venida va a ser como un relámpago. Amén. Y aquel que esté despierto se va a ir. Y el que no, bueno, se quedará y a su nombre. Y ahí hay que ajustarse bien los pantalones y a su nombre. ¿No? Y bien apretado bien los zapatos y a su nombre. Hermano, no hay que dormirse. Hay que estar despierto. Orá y verá. Hay que orar y velar y a su nombre. Amén. Porque no sabemos en qué momento va a venir, pero sí va a venir. Eso Amén. estemos seguros. Va a venir. No sabemos cuándo ni la hora, porque dice que va a ser como un ladrón en la noche. Y a su nombre. ¿Usted sabe cuándo va a venir el ladrón a su casa? Y le avisa y a su nombre. A no ser que se haya despertado de casualidad y tenga una cámara ahí conectada y lo pueda ver. Si no, no se va a dar cuenta. Y a su nombre. Gloria. Así va a ser la venida del Señor. Pero aquí, que esté en el Espíritu, va a poder percibir, y a su nombre. Va a decir, ahí viene el Cristo de la gloria, ahí viene mi Señor, y a su nombre. Entonces va a estar palpando la presencia del Señor. Amén. Amén. Pero aquel que no esté, y bueno, lo siento. Yo que usted tiene un teléfono y está conectado siempre. Y siempre que está conectado va a poder ver. Pero cuando se le corta el wifi, ¿qué pasa? Desaparece. Hermano, ¿sabe cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? Es que nosotros tenemos una red que no pagamos nada. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuánto le cobra el Señor para conectarte con Él? Nada. No sé, ¿por qué a veces nosotros estamos como que si fuese que no tenemos señal? Hermano, si no tenemos señal debe ser porque algo está pasando. Debe ser que hay una antenita que por ahí está mal orientada y está mirando por otro lado. Vio que el wifi hoy te conecta a la antena, otro tiene fibra óptica, y a su nombre. Y usted vaya a hacer reclamo y dice, no, pero sí, acá en el sistema no aparece que tenés señal, y a su nombre. Pero vos vas a prender la tele que ves y no te aparece nada, y a su nombre. Tu mismo teléfono. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? Es que la red que nosotros tenemos nos sale gratis. Y yo no te voy a decir andate a la iglesia más grande, más famosa, a la iglesia donde llena. No, hermano, si quieres estar en contacto y quieres tener señal, tienes que hacer esto. Estoy, Señor. Gracias, papá. A tu presencia, Señor. Estoy acá, Señor. Estoy aquí, Padre Santo, para conectarme contigo, Señor. Estoy acá, Padre Santo, para mostrarte lo que tú quieres que haga, Señor. Amén. Si tú no te conectas es porque no quieres, no porque las puertas del cielo se hayan cerrado. Si el Señor lo dice en su palabra, el que a mí viene yo no me echo fuera. Amén. Al que llama se le abre, al que pide se le da. Amén. Y al que busca halla. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos tanta excusa, hermano? Gracias, Señor. ¿Por qué mucho pero? Y no lo hacemos, y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. ¿Se da cuenta que nosotros somos como el perro? ¿Vio? El perro cuando va, da vuelta, rascuña para un lado, rascuña para el otro lado, no sé, 4 o 5 veces y después se echa. Yo tengo una perrita en mi casa, le traigo la cama, le pongo y ella va a dar vuelta, va para allá, la ola, me patea a mí, piensa que anduvo con otra perra, pero no, disculpen, ¿no? Y hay un perro y después se echa. ¿Se da cuenta? Y damos vuelta, buscándole siempre el problema. Y a su nombre. Gloria. Hermano, si lo tenemos que echar, lo echamos. Si lo tenemos que parar, lo paramos. Hagámosla simple. Amén. Vayamos directamente a las cosas como son. Y a su nombre. Gloria. Como decía el pastor, tenemos que volver a salir. ¿A dónde? Al campo espiritual. Y a su nombre. A llevar su palabra. A predicar su palabra y a su nombre. Gloria. Donde las almas perdidas están esperando una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y a su pueblo. Gloria. Pero si nosotros no salimos,
¿Cómo pueden ser esas almas que se han salvado si nosotros no salimos? ¿Cómo la palabra va a llegar a esa vida si nosotros no hacemos nada? ¿Cómo la palabra va a llegar hasta la persona más importante si nosotros no nos movemos? ¿Cómo va a llegar la palabra al intendente, al concejal, al gobernador, al presidente si nosotros no salimos? Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero estoy hablando en términos generales, yo no lo estoy culpando a usted. Así que cuando termine la reunión no me vaya a esperar afuera, y a su nombre. Denle gloria al Señor. Hablo en términos generales, la iglesia en general se quedó cómoda. Y ahora la excusa que usan, la pandemia lo achacó, la pandemia. Pero si el Señor nos dijo, va a venir peste, hambre, enfermedades, y a su nombre. Gloria. Pero dice su palabra que de todas estas cosas que dijo, que nos va a librar. En el libro de los Salmos dice, caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10.000, pero no te va a tocar mal alguno. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cobertura del Altísimo. Amén. Amén. Dice, estamos bajo la sombra del Dios omnipotente. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Y ahora, si hay algo que no nos está cubriendo, y bueno, nos tenemos que empezar a preguntar, ¿qué pasa? ¿Ah? Yo veo a veces que los hermanos cuando tienen lucha, prueba, o le está pasando algo, están más afligidos, más preocupados. No, dale gracias al Señor. Porque quiere decir, porque el diablo no va a venir a buscar a los que están tranquilitos. El diablo siempre va a venir a buscar al que le está generando problemas. Amén. Y a su nombre. A los que no, porque ya los tienen. Él dice, no, ya lo tengo, ya es pan comido. Pero esto que me están generando quilombo allá acá, entonces el diablo contra quién se va a levantar. Nosotros, lo que decía nuestro hermano Martín, hoy se nos levantó, él fue a la feria a buscarnos, ¿y qué pasó? Vino ahí un joven, se cayó en la moto, él retrocedió la camioneta para atrás, y este varón dice, ¿qué te pasa? Y nosotros nunca dijimos nada. Y fue y le puso el arma, y a su nombre, y a su nombre, que vive. Por ahí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a su nombre, y a su nombre. ¿Se da cuenta? El enemigo siempre va a venir contra aquel que le está generando un problema. Usted es un problema, yo soy un problema. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo algo para la gloria de Dios y a su nombre. Estamos predicando su palabra, estamos llevando su palabra y a su nombre, y a su nombre. Y Dios quiere este pueblo que vaya en crecimiento, de gloria en gloria, de poder en poder. Y a su nombre. Vamos a ir a la palabra en el libro de los Hechos y a su nombre. ¿Eh? Libro de los Hechos. Te doy gracias al Señor, gracias pastor por haberme permitido, darme este privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Yo, cuando el pastor me decía, Dani, ¿vas a trabajar hoy en la tarde? No. Y bueno, hablábamos con nuestro hermano Martín y nos decíamos entre nosotros que nos tenemos que empezar a acomodar en la iglesia también, porque uno a veces por ahí por el trabajo descuida otras cosas que también son mucho más importantes. Amén. Porque Dios, a veces uno le pide trabajo al Señor, pero tampoco tenemos que estar atados al trabajo. Amén. Porque no es que estamos pasando necesidad. Amén. Pero ¿qué pasa? Uno cuando ve la moneda dice, no, está bueno, está bueno, está bueno. Pero ¿qué pasa? Te vas enfriando y cuando te das cuenta estás fuera del círculo, estás fuera del club de Cristo y a su nombre. Y yo quiero seguir jugando y a su nombre. Yo quiero ser titular en el club, en el equipo de Cristo y a su nombre. Dale fuertes aplausos al Señor. Yo quiero jugar siempre. No quiero estar en el banco de suplentes y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su pueblo. Dios que los jugadores se preocupan, se duelen cuando se lastiman. Le pegan una patada y salen llorando si se lesionan. ¿Vio? Y ellos quieren estar ahí, no quieren perder el puesto. Porque sabe que viene otro atrás. Y ese que viene, también viene con muchas ganas. Se tiene abriendo. Que quiere jugar, quiere jugar, quiere campo, quiere minutos, y a su nombre. Y yo dije con Martín, bueno, Martín, si nosotros no nos metemos acá, va a venir otro y nos va a empezar a ganar el puesto, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Estamos como lesionados. Digo, no, empecemos a no sé, hacer gimnasia, subir la escalera, lo que sea, pero empecemos a hacer algo, y a su nombre, y a su nombre. ¿Se da cuenta, hermano? Dice,
Aquel que no corre como atleta no será coronado. Y a su nombre, nosotros somos los atletas de Cristo, pero cada día nos tenemos que preparar, nos tenemos que ejercitar, nos tenemos que estar físicamente y mentalmente y espiritualmente bien. Y a su nombre, gloria, y a su nombre. Si estamos de la cabeza bien, el resto va a estar bien. Amén. Pero si estamos de la cabeza un poquito medio, y vamos a estar más con la cabeza para abajo y con los pies para arriba. Y Dios no quiere una iglesia con la cabeza para abajo. Dios no quiere con un pie para arriba. No, no, no. Estate con la cabeza puesta, la cabeza fría. Siempre adelante. Y a su nombre. Y a su nombre. Concentrado. Y a su nombre. Creo que los jugadores se concentran ahora. Dios. Se van los viernes y el domingo juegan. En cambio nosotros que antes que jugábamos allá en Salta, acá en el Potrero, estábamos ahí tomando una cerveza y íbamos a jugar a casa. Ni botines teníamos, de alpargata jugamos. Ahora ellos van a un hotel, se encierran y el domingo están ahí con wifi, con el internet, jugando a la Play. Y bueno, nosotros jugamos con las gomeras. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Y nosotros nos tenemos que concentrar, Señor. El pastor dijo que el viernes vamos a salir al campo, Señor. ¿En qué lugar me va a poner el pastor? En la esquina de la plaza, en medio de la calle. ¿Dónde voy a estar dirigiendo? Señor, en este día me presento. Quiero estar delante de tu presencia, donde tú me pongas, que yo pueda ganar un alma para ti, Señor amado. Bendito sea tu nombre, tu palabra, y a su nombre. Y a su nombre. Dios, que con el delantero no convierte gol, se empieza a agarrar la cabeza. Es así. Y hoy enseguida ponen a otro, porque claro, 4 o 5 partidos, y bueno, ya empiezan a cambiarlo y mete a otro, y a su nombre. ¿Vio? El director técnico hace eso. Lo pone al número 9, que vino no sé de dónde, y él dice, no, este anda bien, va a convertir los goles, y a su nombre. Y el pastor también ve también, ¿no? Dice, bueno, este anda bien, me trajo un alma, me trajo dos, y bueno, este me parece que no está cazando ninguna. Y eso nos tiene que empezar a preocupar a nosotros. Amén. ¿Se da cuenta? Dios no nos llamó para que nosotros tengamos acá sentaditos, ¿eh? Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó, dice, y predicar el evangelio. Aquel que creyere y fuese bautizado, este va a ser salvo. ¿Se da cuenta? Otros que se hacen un problema porque no están acá adelante. ¿Se da cuenta? Se pelean. A veces son 3 gatos locos y se pelean. No, hoy predico yo, hoy dirijo yo, hoy toco la alabanza yo, ¿no? Y los que están allá afuera, pobrecitos, los que se están muriendo, los drogadictos, los que están abandonados, los que están en situación de calle, los que están bajo el puente. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se da cuenta? Yo la vez pasada fui a comprar pan ahí, a Suárez, vio la panadería de Suárez, la que está en Washington ahí, en Suárez, iba caminando, había un joven tirado en el piso. Y yo pasé por ese lugar. Él estaba ahí, como dormido. Cuando salgo de la panadería, vuelvo a mirar para esa esquina. Y el joven pasó uno, lo miró y siguió de largo. Luego pasó otro, él le dijo una palabra, pero este le dijo así la mano y siguió de largo. Luego vino otro, lo volvió a mirar, se quedó conversando y hizo ademán así y se fue de largo. Y mire cómo Dios vino esa palabra. Dios, que la palabra dice que lo va a hacer recordar. Y a su nombre. Y me llegó el mensaje del buen samaritano. Al instante, en mi cabeza vino esa palabra. Amén, Señor. Dice que había venido los levitas, pastores así, y pasó de largo. Aquel joven que cayó en manos de ladrones. Y luego dice que vino el sacerdote y pasó de largo. Pero dice que vino el samaritano y se detuvo. Y dice que lo levantó y vendó sus heridas. Y lo llevó y lo dejó en casa de un mesonero. Y le dijo, mira, cuida de él. Dale todo lo que necesite. Porque cuando yo venga, te voy a pagar todo lo que vos hiciste por él. Déjame decirte, iglesia, que Dios quiere esos samaritanos allá en la calle. Amén. Porque cuando Él venga, te va a pagar según sean tus obras. Amén. Y te va a pagar bien. Esto no nos pagan como los políticos que nos llevan a la escuela para la votación y nos dan 40.000 pesos. Los chantajean a su nombre. Dios te va a dar una corona de hermosura, vestidura nueva, Amén. y nombre nuevo. Y vas a pasar por la eternidad con Él en el reino de los cielos. Fuertes aplausos, Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te va a pagar según sea tu obra. Y a su nombre. Y
Amén. Pero para que mis obras sean buenas, tengo que salir a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y mire lo que dice acá la palabra del Señor, el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. Y versículo 4. Libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Amén. Los que tienen Biblia y los que no, bueno, su palabra dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla de la iglesia. Amén. Amén. Quizás nosotros tenemos la palabra, pero a veces nos retenemos lo que a veces el siervo habla del Señor. Amén. Pero si tenemos oído para escuchar, ni por más que yo no tenga la Biblia, siempre la palabra va a quedar en mi corazón. Porque ahí se cumple la palabra del Señor. Dice que hablará la boca del hombre según lo que haya en nuestro corazón. Entonces, si nosotros retenemos la palabra, si guardamos la palabra, quiere decir que siempre va a haber algo para poder compartir. Porque lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Y a su nombre. Y dice así la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el pastor decía, qué bueno que estemos unidos en este día. El pastor decía, qué bueno cuando compartimos. Cuando el pastor dijo, y hacía referencia a la palabra en el libro de los Salmos 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es compartir junto a los hermanos en armonía. Amén. Es como el buen óleo. Amén. Gloria. Amén. El versículo, pastor. Hechos capítulo 2 y versículo 4, y dice su palabra, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea acá, hermano, dice que tenían en común todas las cosas. No dice así, hermano, la Biblia. 2:4 dice eso. Tengo capítulo 2 Comenzaron a y hablar. versículo 4. Capítulo 2. A ver. Sí, hecho, dice, por ahí capaz que esté mal titulada. Pero sí, bueno, si no. Que si él lo Dice, el título dice. todo lleno del Espíritu Santo. No, acá dice la vida de los primeros cristianos. Debe tener otra versión. Capaz que debe estar cambiada la versión o algo. Bueno, yo. 43. Sí, acá está marcado el 4, mire, está mal. En la Biblia está escrito mal. Porque acá tengo el versículo del capítulo 3. El capítulo 2. 43. Ah, 43, sí, tiene razón. Estoy mal yo, no la Biblia. Perdón. 43, sí, 43. 43. Y sobrevino, sí, tiene razón. Amén. Acelerado este jugador. Amén. No está concentrado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice su palabra, el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que sobrevino el temor sobre sus vidas. Hermano, y tener el temor de Dios es tener el respeto, no es tenerle miedo y a su nombre. Gloria. ¿Se das cuenta? Otro dice, no, yo no quiero sentir el temor de Dios. Porque es como que están confundidos con esto. El temor es tener respeto a Dios y a su nombre. Porque cuando yo tengo temor de Dios, de mi Padre, no voy a hacer algo que no corresponde a su nombre. Amén. ¿Se dan cuenta? Es como cuando tu papá te dice, mira, Daniel, portate de esta manera, y si salís a la calle, no te juntes con esos bandidos de la esquina porque siempre tienen problemas. Y a su nombre. No sé si a usted le pasó en la provincia o acá, pero allá en la provincia donde yo me crié era así. Y yo sabía que si me juntaba con ellos y hacía algo malo, algo me iba a suceder. Y a su Amén. nombre. Ya el primero no podía salir a jugar la pelota. Segundo, no podía ver la tele, y a su nombre. Entonces el castigo para mí era duro, y a su nombre. Entonces Dios también tiene su manera de corregir, de enseñar, y a su nombre. Gloria. Cuando nosotros tenemos el temor hacia Dios, no vamos a hacer algo que no corresponde. Siempre vamos a hacer algo, todo lo que esté de acuerdo a su voluntad y a su nombre. Amén.
Y siempre vamos a orar. Siempre vamos a orar. Siempre vamos a buscar la dirección y luego vamos a buscar el consejo y vamos a consultar al pastor. Pastor, ¿le parece? Mire, tengo esto en mi corazón. Y ellos dicen que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas. Acá no había diferencia de personas. Acá no había uno porque vino de zapatito de charol, el otro porque vino de saco, el otro porque vino de remera. El pastor lo decía recién. Todos eran iguales. Amén. Vio que hay iglesias que los que están más trajeados se sientan adelante. Los que tienen zapaticita de marca en el medio y el que viene de alpargata se sienta al último. Le hacen el saludo de la. ¿Ya su nombre? ¿Se dan cuenta? Entonces parece que están lo más importante, lo más o menos, y lo de atrás, ya el Señor parece que ni lo tienen en cuenta. ¿Ya su nombre? Gloria. Yo fui a iglesia donde una vez un hermano me dijo, hermano, ¿dónde ustedes se congregan? En Anzoni. Y me dice, ¿hay muchas almas ahí? No, somos los que estamos. Pero lo más importante es que esté el Señor. Y a su nombre. Porque la iglesia puede estar llena. Pero si no está Cristo, ¿qué hacemos? ¿De qué nos sirve? ¿Se dan cuenta? Yo puedo estar en zapato de charol acá, pero si que no tengo la gracia de Dios, ¿de qué me sirve? Libro de Jeremías decía, vendría a ser como címbalo que retiñe. Si el amor de Dios no está en tu vida, de nada sirve. Y a su nombre. ¿Se dan cuenta? Y Dios no hace diferencia de persona y excepción de persona. Porque Dios a todos nos ama por igual. Amén. Dios nos ama. El pastor decía, bueno, uno está en calvo, el otro más el pelo más largo, el otro está más barbudo, pero Dios todos nos ama igual. ¿Se dan cuenta? Al morocho, al blanco, al rubio, al ojo celeste. Dios nos ama todos por igual. Dios no hace excepción de personas. Dios no menosprecia. Acá la Biblia, la palabra dice que tenían todas las cosas en común. Y qué bueno que cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo, que tienen todas las cosas en común. Porque están de acuerdo. Y ahí está la humildad, la sencillez del pueblo. Donde está la humildad, Dios se mueve. Cuando Cristo predicaba, Cristo no se fue con los sacerdotes que estaban allá. Cristo estaba en los barrios, estaba en las aldeas, aquellos que estaban en las chozas, que estaban escondidos ahí en las montañas, en las cuevas. Ahí se metía Cristo. Hoy en las provincias hay algunas iglesias que están estructuradas. Y el pastor no nos va a dejar de mentir porque viajamos a Salta. Bueno, yo tuve la oportunidad de pasar a Bolivia. Y allá te ven con un joven que está tomando cerveza y ya te dicen, este es pecador. Yo pregunto, ¿cómo harían ustedes para predicarle al borracho, al drogadicto, si no te acercas? Amén. Si no está en medio de los que están borrachos, ¿cómo hacemos para llevarle la palabra al Señor si no vas ahí? Si no estás ahí en ese momento, tenés que estar. Tenés que ir con los que están perdidos. Si no, ¿cómo Dios lo va a salvar? ¿Cómo Dios lo va a sacar? Si Dios te está usando y quiere que vos seas el canal de bendición. ¿Se da cuenta? Pero hay otros que tienen otros conceptos. Dicen, no, aquel está parando porque está con pecadores. Porque está con los borrachos, con los que chupan cerveza, con los que se drogan. ¿Se da cuenta? Otros no quieren abrazar a los que están bajo el puente porque están sucios. ¿Cómo estaba el leproso cuando vino a Cristo? ¿Qué estaba limpio de traje de vestidura fina? Estaba sucio, maloliente. Su carne se podría. Pero Cristo lo abrazó. Cristo le dio un beso. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y ahí Dios demuestra su bondad y el amor. Nosotros no convencemos a nadie. El amor de Dios es que convence al mundo de pecado. Y a su nombre. Y a su nombre. El título no convence a la gente de pecado. La ropa no convence al mundo de pecado. Es el amor de Cristo que ha vencido al mundo y a su nombre. Y por su amor usted y yo somos salvos. Y a su nombre, que vive, y a su pueblo. Denle fuertes aplausos al Señor. Al que vive, al que reina para siempre. Al merecedor de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Y sabe que volví cuando salí de esa panadería y me acerqué. Y le dije, ¿por qué está así en esa condición? Y me dice, porque
En mi casa me hicieron una denuncia y me tuve que ir. Mis hijos me sacaron de la calle. Mi mujer me echó de mi casa. Y ahora estoy como un vagabundo en la calle. Y entonces yo tenía la bolsa de pan. Y saqué un pan y se lo ofrecí. Cuando se lo ofrecí, este varón extendió la mano. Cuando extendió la mano, yo no se lo entregué el pan. Y le dije, hay un pan de vida, que es para tu vida. Amén. Hay un pan de vida que te va a salvar. Gracias, Señor. Hay un pan de vida que te va a rescatar en este día. Porque hasta hoy, Muchas gracias. hoy vino la salvación en tu casa. Por cuanto también eres un hijo de Dios. Porque Dios dio la vida por ti. Este joven comenzó a llorar. Y le dije, si crees en Cristo, para Cristo todas las cosas son posibles. Amén. Gloria a Porque Dios. vos no tenés la justicia terrenal te sacó, pero la justicia celestial te va a devolver tu casa y tu hogar. Porque Él vive, porque Él reina para siempre. Él es el Señor de toda gloria, de toda honra. Dios es el que trae justicia a las vidas, y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Si yo no hubiese estado conectado con Dios y tengo el wifi espiritual cortado y lo miro y sigo de largo como los levitas. A veces no nos paramos porque no queremos que la gente sepa que nosotros somos cristianos. Sabe que yo trabajo en una liga, ¿sí? Bueno, estoy en otra liga también, pero en una liga infantil. Acá me conocen todos en el barrio, porque lo conozco del Club Independencia, del barrio Malvina, de todo. Y ellos me dicen, Dani, te quiero preguntar algo. El otro día dice, te vi por internet. ¿A dónde estás yendo? Me dice. Te va a un casamiento, te va a una fiesta. Le digo, no es un casamiento, pero sí me voy a una fiesta. Me dice, pero que todos los fines de semana tenés fiesta. Y sí, le digo, a una fiesta espiritual. Si vos querés venir, te invito. Y me dice, ay, no me digas que estás yendo a la iglesia. Y sí, le digo, porque Cristo es el que transformó mi vida. Es el que quiere transformar tu vida también. Vení a la fiesta conmigo. De su nombre. Me dice, mi paz te dejo y mi paz te doy. Porque lo que yo doy permanece para siempre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y Dios no te va a cobrar. Y a su nombre. Ahora hay muchos que van allá y dice, está el grupo tanto y tienen que parar. Para poder divertirse. Para poder tener un poco de alegría. Pero acá no nos está cobrando nada el Señor. De su nombre. ¿Se dan cuenta? Y dice su palabra, dice el libro 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales hacían, y se eran hechas por los apóstoles y tenían todas las cosas en común y estaban juntos. Amén. Y estaban juntos, no estaban separados, no estaban divididos. Que esa es una cosa que nosotros tenemos que saber discernir. Estaban juntos. Cuando están juntos, están unidos, están unánimes, están de acuerdo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Por eso el Espíritu de Dios se movía. Por eso las señales ocurrían. ¿Por qué? Amén. Porque estaban juntos, estaban de acuerdo. Amén. Y donde hay un pueblo unido, jamás va a ser vencido. Amén. Donde hay un pueblo unido, siempre va a ocurrir algo. Siempre va a pasar algo. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Saben por qué? Porque Dios ve y puede hallar gracia sobre ellos. Ahora digo yo, este es un problema, ¿eh? Cuando dice la palabra todos juntos. ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando un pastor invita a otro pastor, no se quiere juntar. No se quiere juntar. Cuando van a hacer una campaña no quiere apoyar. Porque dice, yo tengo el día domingo, yo tengo el día martes, el otro tiene el jueves, el otro tiene el viernes. Y nunca coinciden. Ahora yo digo, ¿usted se puso a examinar, a pensar si Cristo va a venir un domingo, un martes? ¿Y si viene un 29 de febrero? Estamos todos en el horno, nos quedamos afuera. ¿Se da cuenta? Y la unidad, si la iglesia estuviera unida, ¿sabe lo que sería este barrio? Gloria a Dios. El 50% de los que están ahí afuera, agarrándose a tiro, estarían dentro de la iglesia. Amén. Pero no están,
No por la culpa de ellos, sino porque nosotros no salimos a la calle. Porque nosotros no queremos hacer lo que Dios nos puso. Y nosotros decimos el gobierno, decimos la seguridad, pero si ya lo sabemos. Nuestra responsabilidad es poder llevar la palabra del Señor. Que no la acepten es otra cosa, que la rechacen es otra cosa, pero el otro deber es llevar la palabra. Y a su nombre. El cuento, miren, este testimonio que fue de la semana pasada. Va mi hijo a San Martín, a la doctora, tenía turno. Se va y cuando vuelve lo comenta, me dice, papá, ¿sabe que la doctora está muy flaquita? No sé por qué ella está en esas condiciones y ya no tendría que dejarla que trabaje. Y nosotros la conocemos a la doctora, nosotros éramos su paciente. Le estoy hablando hace casi 8 o 10 años atrás. Entonces mi esposa me dice, ¿por qué no te vas a verla? Yo, cuando uno está muy tranquilo, quietito, parece que uno estaría cómodo, ¿vio? Pero el Señor siempre dice, si vos no haces algo, yo voy a hacer que el otro te mueva, te haga algo para que te mueva, y a su nombre. Y ella, mi señora, no es de esto de cosas, de hablar, de decir. Yo digo, mi mujer le dijo eso. Entonces digo, averigua en qué horario está. Me dice, está de 10 a 1 de la tarde. Entonces ese día la llamo a la directora de la escuela donde yo trabajo y le digo, mañana miércoles no voy a trabajar y voy a pasar licencia. Y la directora me dice, Dani, no te preocupes, porque ella también conoce a Cristo. Gloria a Dios. Entonces me dice, voy a ir al médico. Cuando llego allá, era a las 10:20 y la doctora no había llegado. 10:25 sube al primer piso y sube la doctora, nos saluda y pasa. Y bueno, viene la secretaria y me dice, Dani, ¿vos estás primero? Sí, pues pase. Bueno, voy allá, la saludo a la doctora, llevo una receta porque no estaba bien hecha, porque quería que me la corrija, me corrige la receta y hablando me dice, ya habíamos estado como un par de minutos y me dice, ¿usted a qué vino? Y bueno, le digo, ¿quiere que me diga? No sé, diga bien, ¿qué es lo que usted quiera? Y bueno, no, dice, yo no te puedo decir lo que vos quieras si vos no me decís lo que vos tenés. Y bueno, y empezamos a hablar y a conversar. Después que me atendió, que me revisó, que me dio la receta, que me corrigió, le digo, doctora, ¿sabe qué? Le digo, yo no vine al médico para que usted me atendiera. Yo vine por otra cosa. Era una excusa. Gracias, Señor. Y ella me mira y me dice, no sé a qué viniste, porque quería verla. Quería encontrarme con usted nuevamente. Y ella entonces como que abrió los ojos grandes. Claro, un paciente que vaya y que diga eso, para un doctor no es común. Entonces le digo a la doctora, yo vine porque mi hijo se atendió con usted la semana pasada. Y quería ver cómo estaba usted. Y ahí yo le dije y la hice acordar que era su paciente. Y ella se acordó. Sí, me acuerdo de vos y tu esposa, me dice cuando estaba allá. Y me dijo, bueno. Y ahí me empezó a contar cosas de su vida. 75 años. Jubilada con una jubilación mínima. Tenía 3 tumores en su cabeza. Su vista, uno de los ojos, se le cayó el párpado. Estaba perdiendo la audición. Y ella me decía, estoy trabajando porque la jubilación no me alcanza. Y por eso puse estos consultorios. Y ¿sabés? Me dice, más de una vez me caí sola. Y no tuve a nadie para que me sosteniera, para que me levantara. Una doctora, un médico, un profesional, 75 años, que tenía tumor en su cabeza. Y yo le dije ese día, hoy está acá con nosotros el médico de los médicos, el Señor de señores, el Cristo de la gloria. Aleluya. Porque lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Amén. Y la doctora comenzó a llorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, Señor. Usted había perdido la estabilidad, pero hay uno que va a ser su sustento de su vida, que se llama Espíritu Santo de Dios. Amén.
Y le dije, ¿quiere aceptar a Cristo? Y me dijo, ¿cómo no, Daniel? Yo quiero aceptar a Cristo. Quiero lo que vos tenés. Y ahí la Aleluya. doctora se entregó a Cristo para su nombre, Gloria para a su Dios. gloria. Esto es lo que Dios quiere hacer con las personas que están solas, que están desamparadas. Dios nos llamó para que llenemos su palabra. ¿Se da cuenta, iglesia? Hay gente que necesita la palabra de Dios. Hay gente que están escuchando, esperando una palabra de aliento, esperando una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza. Y muchas veces nosotros pasamos y decimos, ¿será que este que es médico no va a escuchar? ¿Será que este que es doctor no va a escuchar? ¿Será que el maestro me va a escuchar? Hermano, para Dios no hay nada imposible. Así sea el carnicero, el verdulero, no hay nada imposible. Muchas gracias, Señor. Porque Dios tiene poder. El Amén. pastor decía, su poder no se ha menguado, ni su mano se ha cortado. Amén. Para bendecir. Y a su nombre. Y dice su palabra en el 44, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de quién, de cada uno. Y dice, y perseveraban como unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. ¿Se da cuenta? Estaban unidos, estaban unánimes. Y dice que repartían y le daban según a quien lo necesitaba. Y el pastor Francisco decía una cosa. Yo tuve la oportunidad de conocer al pastor Seri cuando me llevó al hospital. ¿Sabe cuántas veces el pastor me llevó al hospital? ¿Y cuántas veces me mandó al hospital solo? Y a su nombre. Y a su nombre. Él un día me dijo, Dani, ¿querés servirle a Dios? Y yo le decía, Señor, yo le decía, pastor, sí, pero tengo que esperar el momento. Vos no tenés que esperar el momento. Vos tenés que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Porque un día yo no voy a estar y vos vas a continuar una de las cosas para que este ministerio siga adelante. Y un día mi pastor, cuando estaba internado a las 5 de la mañana en el segundo piso del hospital Casté, a la mañana, a la madrugada, él se levantó con su enfermedad y me dijo, Dani, levantate, me dijo, y andá a orar en la sala porque vos no me tenés que estar cuidando. Yo me tuve que levantar y comenzar a recorrer la sala a las 3, a las 4 de la madrugada porque él había recibido la revelación de Dios y a su nombre, y a su nombre. Gracias, Señor. ¿Se da cuenta? Bendito. Y yo le doy gracias por ese privilegio de que pudo conocerlo, de que me formé con él, de que me enseñó, me capacitó, me preparó. Muchas gracias. Y no era un siervo de mucha letra, no era un siervo de estudio, pero sí tenía su rodilla para doblarle a su nombre. Gloria. Y a su nombre, como es el pastor, yo vi la gracia de Dios sobre el pastor cuando Dios lo usaba, y a su nombre. Un día entré a la sala con el pastor y yo que estaba acostado. Hacía 30 días que no hablaba. Y su mamá al lado. Y el pastor le dijo a su mamá, ¿quieren que le oremos? Sí. ¿Cómo se llama? Y le dice, él no habla, hace 30 días, se llama Juan. Y a su nombre. Y ese día comenzamos a orar y a orar. Y la gloria de Dios se desató. Yo sentí un calor, sentí una presencia. Y aquel que estaba allí, que hacía 30 días que no hablaba, comenzó a levantar su mano, se sentó y comenzó a decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y empezó a hablar, empezó a testificar, empezó a dar gloria a Dios. Y entró la enfermera y lo vio y comenzó a llorar, porque no sabía lo que estaba pasando. Pero era el poder de Dios que estaba sanando a ese enfermo. Y a su nombre. Y a su nombre. Gracias, Señor. Y dice su palabra, y pondrán la mano sobre los enfermos y ellos se van a sanar. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando estamos, como dice la palabra del Señor. Cuando estamos expuestos a lo que dice la palabra del Señor, es imposible que pase. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que mover siempre la voluntad de Dios. En obediencia.
Si yo quiero hacer lo que yo quiero y Dios no hace lo que Él se le da la gana. Dios dice, yo me muevo donde está la obediencia. Yo me muevo donde mis hijos me honran. Yo me muevo donde mis hijos me respetan y a su nombre. Y a su nombre. Porque allí está la gracia de Dios. Allí está el poder de Dios. Allí está el secreto que muchas veces nosotros no lo conocemos. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Cuando escudriñamos la palabra de Dios. Cuando examinamos la palabra de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cómo lo conocemos a Dios? ¿Por los milagros? No. Por lo que está escrito. Tenemos que examinar. Cuando yo tenía 16 años y llegué a la iglesia del pastor Varela, Dios me marcó una persona. Siempre. Y ahí estaba la pastora Mercedes, siempre con los jóvenes. Llegaba los domingos y nosotros cruzábamos, ¿te acuerdas, Manuel, de Eucalipto, el barrio La Paloma que está acá? Era toda una pileta, un monte. Cruzábamos para este barrio a buscar a los niños para la escuelita dominical. Pero este barrio que está acá, en el año 93 yo lo conocí. Fue un hermano que Dios usó para que capacitara mi vida. Fue mi maestro espiritual. Donde él estaba, yo estaba contra de él. Era como un perro. Él se iba y yo andaba. Él terminaba la reunión, se iba para la cocina y yo iba por atrás. Manuel, yo quería que le haga. Y él me decía, Pitu, no sé, toma usted y sentate con los chicos. Yo quería estar atrás de él. Ni los hijos lo seguían como lo seguía yo. Llegaba los sábados y decía, Manuel está en tu casa. Y yo me iba allá atrás de la fábrica, ¿no? Estaba ahí con su hijo era chico, su esposa, con Miguel. Pero en él yo vi, había algo especial. Yo que siempre uno se encariña con un hermano. Uno lo ve como una referencia. Pero Dios me había revelado que a través de él Dios iba a hacer algo en mi vida. Y uno no sabe el por qué. Yo cuando pasa algo uno dice, ¿por qué? No, decir, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Yo no sabía cómo Él me estaba enseñando, cómo me estaba capacitando. En la alabanza yo miraba la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando yo comencé a entrar en la presencia del Señor, a buscarlo, me acordaba cómo entraba en reverencia con el Señor. Y yo decía, Señor, quiero ser como mi hermano, ayúdame. Y un día Martín no me va a dejar de mentir. Teníamos que hacer la campaña al frente de la iglesia. No teníamos músicos, no teníamos nada. Mi cuñada tenía un tecladito 110, un Casio. Y teníamos que hacer la campaña. Y yo había perdido el contacto de Manuel, no lo veía hace mucho tiempo. No sabía de él. Y me quedaba ahí a buscarlo a Silvio. Le digo, Silvio, que hoy es pastor. Le digo, Silvio, me ha enseñado cómo se toca esto. Me da su nombre, de gloria a Dios. ¿Cómo se toca? Es lo importante, el deseo, es el anhelo. No es lo que vos no sepas, sino que lo que Dios va a poder hacer con tu vida. Porque Dios mira tu corazón de su nombre. Quizás vos no sos un predicador, pero Dios va a ver tu corazón que sí tenés anhelo, que tenés deseo y que tenés ganas de llevar una palabra de a su nombre. De a su nombre. No te preocupes por lo que vas a decir, sino por lo que Dios va a hacer con tu vida. De a su nombre. ¿Y sabe qué me explicó? En una tarde, media hora, estos coritos se tocan así. Agarré el teclado, me fui a la habitación con Carlito Palma y me encerré. Carlito se fue, me dijo, bueno, yo me voy, te dejo, no quiero ser aturdido, y a su nombre, de gloria. Y hermano, comencé a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. Y cuando llegó ese viernes de la campaña, hermano, mire, fue una bendición. No porque yo fui un maestro tocando, no, sabía dos notas, 10 coros con dos notas y a su nombre. Pero allí, la policía, el helicóptero, porque no sé qué pasaba en el barrio y nosotros seguíamos cantando, seguíamos orando y las almas caían y el evangelista predicaba y las almas llegaban a su nombre. Gloria a Dios. Cosa de locura pasó ese día. Algo que nosotros no podemos entender. Que me diga mi hermano que no me deje mentir. Hasta un caballo blanco como de 2 metros pasó por medio. Pero nosotros, en Cristo,
Usted va a decir, está loco, está loco. Lo que pasó ese día fue una locura. El helicóptero de la policía, los patrulleros a la vuelta. Yo digo, acá somos nosotros los que estamos haciendo problema porque estaba toda la policía. Y un caballo que se te manda en medio de la campaña, digo, ¿cómo puede ser que pase? Pero Dios sabe. Ese día se entregaron. No sé si usted lo conoce acá, al que vive por la calle Santa Brígida, que le dicen papi, Gregorio Maidana. Él hace pizza. Bueno, su esposa, miren lo que cuento, sufría de flujo de sangre. Mucho tiempo tuvo. Mirta, sí. Y ella, la hermana Mirta, y llegó ese día a la campaña. Y hasta el día de hoy pasaron hermanos y predicadores, pero la hermana sigue firme en el camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ella se sanó en esa campaña. ¿Se da cuenta? Cuando Dios hace algo, hermano, eso no tiene precio. Gracias, Señor. Y yo hoy digo, donde voy cuento lo que Dios hizo con mi vida. Amén. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido a someterse a las cosas de Dios. Hemos aprendido la palabra, hemos tenido buenos referentes, buenos pastores, buenos maestros, buenos consejeros. Amén. Amén. Por eso decía el hermano decía, ore por su pastor. Tiene que orar. El pastor no es que viene acá y después se va. No. El pastor es pastor los 365 días del año. Los 7 días de la semana. Va a ser a 11 de la noche, usted lo va a llamar y el pastor lo va a atender y a su nombre. Y a su nombre. Porque tiene que seguir pastoreando a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y va a estar en su nombre. La vez pasada se había enfermado un sobrinito de nosotros con Martín y eran casi la 1 de la mañana. En la clínica de la Corporación Médica de San Martín, un bebé de 6 meses le agarró como neumonía y le estaba afectando la cabecita. Eran casi para la 1 de la mañana. ¿A quién lo llamo? Al pastor Domínguez. Llamo. La primera vez no solo digo, el pastor Domínguez debe estar tapado, cabeza y todo. Sueno, llamo de vuelta, digo, no, el pastor seguro que me va a atender. O debe ser que te lo tiene por ahí. Llamo de vuelta, primer llamado, me atiende. Dani, ¿qué pasó? Pasó así, pasó. En 10 minutos estoy ahí. ¿Se dan cuenta? La tarea de un pastor no es fácil. Porque el compromiso no lo tiene con nosotros. Amén. Lo tiene con el Señor. Gracias. Porque cuando Cristo venga le va a decir, Domínguez, ¿dónde está? ¿Cómo lo instruiste a Dani? ¿Cómo hiciste con Martín? ¿Cómo hiciste con el resto de la iglesia? ¿Qué hiciste con los ministerios que te entregué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le va a decir, pastor? No me fui porque hacía frío. Porque el auto no me andaba. Pero allí subimos a esa sala, al primer piso. No nos permitieron entrar. Llevamos un pañuelo blanco ungido con aceite. Oramos con la familia, con los padres de ese bebé. Oramos como el pastor. Pero el lunes, a las 10 de la mañana, cuando los médicos decían que su cabecita estaba afectada, que su cabecita se había inflamado, que lo iban a operar de la cabeza, el lunes a las 10 de la mañana el bebé despertó y comenzó a querer alimentarse. Aleluya. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba ahí, el poder de Dios estaba ahí, no se ha cortado, no se ha menguado para bendecir a su pueblo. Gracias, Señor. Pero si yo me quedaba y si no lo llamaba al pastor, ¿qué hubiese sido de esa vida? ¿Se dan cuenta? Y dice la palabra del Señor, y ya vamos terminando, y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan, dice, en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Vio que usted va a una iglesia, no sé si a usted le pasa, pero no me puedo criticar, porque Dios nos enseña. Y usted no se ponga mal cuando vaya a una iglesia y pase. Dele gracias a Dios. Sea un agradecido a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, esta cosa es necesario que mi pueblo pase para que mi palabra se cumpla. Amén. Otros van, no le dieron la mano, se van enojados, ofendidos, están caídos por el piso. El hermano Manuel hizo lo importante, no me saludó. Pero gloria a Dios, hermano, voy a seguir orando por su milagro. Amén. Lo cruzo en la calle, si él no me abrazó, lo voy a abrazar yo en su nombre.
cosas que a veces muchas de las almas se van. Porque el que está arriba no me habla. Se da cuenta, cosas pequeñas. Cristo murió crucificado en un madero. Fue llevado como una oveja al matadero, lo clavaron. Espinas le pusieron en la cabeza. Por nuestra vida. Y nosotros voy a hablar a los criollos y no una falta de respeto. Por pavada no hacemos problema. Ay, Pastor Francisco, yo fui, no me dio oportunidad. No voy más. Hay iglesias que no te dan ni el saludo. Sí, pastor, gloria a Dios, porque el pastor le da libertad a todo. Y esto no pasa en todo lado. ¿Se da cuenta? Entonces usted sea agradecido por el pastor que tiene, por la iglesia donde está. Porque la humildad, la sencillez, ahí se mueve Dios. Dios no se mueve en el título, el reverendo Daniel y obispo y apóstol. Y los 9, 18, 35 dones. Veo que ahora se multiplicaron, no veo otros que tienen 35 dones, no sé cuánto. Usted va a la iglesia y ya tiene la oficina, está llena de títulos. ¿Y eso qué son? Yo tengo uno solo que me recibí de profesor de educación física. Ahí lo tengo guardado, ni en la pared lo puse. Porque no me va a llevar a ningún lado. ¿Se da cuenta? En la humildad, como dice su palabra, y en la sencillez, Dios se mueve. Dios se mueve. Allí, hola hermano, ¿cómo te va? ¿Qué necesitas? Vamos a orar, contá conmigo, estoy acá, te voy a visitar. Así, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios necesita. Este es el pueblo que Dios va a venir a buscar, hermano. Sin mancha, sin arruga, a verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Dice que a los que aman todas estas cosas, ¿nos ayudan para qué? Para bien. Para bien. Desechemos lo malo y tomemos lo bueno. Póngase de pie. Vamos a cantar una alabanza, una oración.